En esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te pido, utiliza mis labios, mi mente y mi corazón, y vamos a, Señor, a darte gloria. Yo te ruego que sea usted ministrando vida, dando libertad. En esta hora adora a Dios conmigo un momentito. Padre, te adoramos, bendecimos su nombre. Te pedimos, Dios del cielo, que ministración de Dios sea ministrada, dándose a conocer en esta casa. Que su palabra, Dios del cielo, llene los corazones. Ministre vida, le dé vida al que está muerto. Señor, levante al que está caído. Padre, le dé, oh Dios del cielo, alimento al que tiene hambre. Sacia la sed al que tiene sed. Dios del cielo, y puede hacer esa palabra como martillo que quebranta, como fuego que quema, espada que traspase, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te doy en esta obra, Dios, porque tú eres bueno, tú eres santo, y te pido que utilice mi corazón y mi mente para poderla disertar con sabiduría, Señor, y responsablemente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Le dije que en esta tarde vamos a meditar bajo el tema, el propósito de la palabra. Amados hermanos, Dios siempre ha hecho las cosas bajo la dirección de su palabra. Su palabra es lo que lo representa a Él. Por eso hay un versículo de la palabra de Dios que dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, porque lo que es de mal de esto de mal procede. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios creó todas las cosas. ¿Por qué? Por la palabra. Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios dijo que se hagan estas cosas, y sucedieron porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra, amados hermanos, que la palabra del Señor está basada en lo que Él es, en los principios que Él tiene, creador de todas las cosas, hacedor de todas las cosas. La palabra lo respalda a Él, la palabra lo representa a Él en esta tierra. En esta tierra nosotros podemos conocer de Dios, además de ver la gloria de Él y la creación de Él en la naturaleza, a través de la palabra de Él. En esta tierra nosotros podemos ver la extensión del Evangelio a través de su palabra. Amén. Entonces la palabra de Dios, amados hermanos, Él la envió con un propósito. Y lo primero que la Biblia nos enseña es que Dios tiene una voluntad para hacer todas las cosas. Dios no hace nada como al azar, como quizás nosotros alguna vez vamos a ver si sale bien. No, Dios siempre que hace algo, lo hace porque tiene un propósito específico con que suceda. Envía su palabra con un propósito específico. En esta tarde, Él está enviando esta palabra porque Él sabe que hay una necesidad de Dios de parte de alguien que dice, ¿a quién voy a acudir? ¿Qué voy a hacer? Y Dios te está diciendo, créale a la palabra de Dios, que ella es firme, es eficaz. Amén. La Biblia nos dice entonces que Dios tiene ese propósito en su palabra, y vamos a ver en esta tarde. Primeramente, amados hermanos, en el relato que tenemos, que se conoce comúnmente como la parábola del sembrador, nos dice a nosotros que cuando la palabra de Dios se predica es similar a semilla que se riega en el campo. Y esta semilla nos señala diferentes clases de algunas cosas. Por ejemplo, la palabra es la semilla. La tierra representa el corazón de la gente que la oye. Amén. Y hay diferentes circunstancias que ya sea que permitan o no el crecimiento de la palabra en el corazón del hombre. Por ejemplo, la palabra dice cuando cae entre la semilla cae junto al camino. Estos son gente que oyen la palabra de Dios pero no la entienden. Y al no entender la palabra de Dios, y hay mucha gente así, hermano, que viene a la iglesia, se goza, aleluya, le canta y todo, pero no entiende. No entiende por qué lo hace, no entiende para quién lo hace, no entiende por qué está en una congregación. Piensa que solamente ser parte de un grupo religioso, y no es así. La palabra tiene un propósito específico. Dice que aquella gente, cuando no entiende la palabra de Dios, viene el enemigo, que solo representa aves, y se come la semilla y se la lleva. Y viene el enemigo y se come la palabra que está en el corazón, que apenas llegó al oído de la gente, porque no fue entendida. Y aquella persona que, bueno, no hay palabra, yo me voy, de todas maneras, porque no tiene fundamentos. Pero viene
clase de persona, y dice la Biblia que esa clase de persona es aquel que oye, y cuando oye, esa semilla cae entre pedregales, y al caer entre pedregales tiene poca profundidad. Y dice la palabra de Dios, nos sigue diciendo que aquellos son, dice, el que fue sembrado en pedregales, que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y la gente dice, qué bonita esa palabra, gloria a Dios, cómo estuvo ese mensaje, me gustó lo que el predicador dijo. Pero de repente allá en la casa lo estaba esperando un problema y desde ese día determinó ya no venir a la iglesia. Santo. Es esa clase de personas. Amén. Esa clase de personas, porque dice, cuando llega el sol, sale el sol, y cuando se presentan las cosas de la vida, que puede sembrar en pedregales, el que oye la palabra en el momento recibe con gozo, pero no tiene raíz. Y al no tener raíz, porque no hay profundidad en tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra de Dios, tropiezan. Estos son algunos de que les dicen, ¿y vos sos creyente? No, mira, yo voy ahí. Yo voy nada más ahí a escuchar, pero ya recibió al Señor. Entonces, como la palabra no tiene profundidad en su corazón, no sabe cuál es el propósito con que Dios lo tiene en este lugar. Pero yo sé que en esta tarde aquí estamos nosotros y que sabemos por qué Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Amén. Pero dice la palabra también, amados hermanos, que después del que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los afanes de esta vida, el trabajo, el trabajar, el dinero y todas estas cosas, lo hacen comprometerse más con el dinero, con el afán y con el trabajo que con la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que este día han salido a evangelizar. Amén. Están allá llevando la palabra. Están tratando de presentar el mensaje a otros que están trabajando. Otros que están diciendo, no, este día usted va a trabajar, pues ¿cómo voy a comer? Pero ya trabajó de lunes a sábado. Y para Dios no hay nada. No digo un caso esporádico, pero hay gente que trabaja todos los días, de lunes a domingo. Y Dios dejó el día de reposo con el objetivo de que la gente no se enferme. Cuando la gente trabaja demasiado se enferma. Se ha encontrado los científicos, la ciencia solo corrobora lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Dios especificó un día para dedicarlo a Él, un día que pudiéramos dedicarlo a Él completamente. Hay congregaciones que desde la mañana hasta la tarde están dándole gloria a Dios. Amén. Nosotros venimos 2 veces a ver ay, tan tarde que hace ese culto que uno ni tiene chance de salir ni hacer nada. ¡Qué barbaridad! Y solamente viene un día a la semana. Y el día que viene renegando. Imagínense. Santo el Señor. Este día Dios lo dispuso para que usted escuchara eso. Yo no sabía que usted iba a estar aquí, pero el Señor puso en mi corazón que dijera esto, así que recíbalo. Es para usted, dígalo, es para mí, Señor. Es para mí, Señor. Y dice la Biblia, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, cuidado, hermano. Esos afanes te van a arrastrar al infierno. Y una vez estés en el infierno, no vas a poder sacarte de allí con dinero. Hay una contradicción, que el hombre gasta toda su vida buscando la riqueza y después, cuando ya está todo enfermo, pierde toda su riqueza buscando la salud. Imagínense esa contradicción, que es tremenda. Pero dice la Biblia que la palabra se hace infructuosa por eso. O sea que Dios nos está mostrando algunas cosas importantes aquí en este pasaje. Más el que fue sembrado en la tierra, ese es el que oye, número 1, el que entiende, número 2, y el que da fruto, número 3. Y después vamos a ver el número 4 y el número 5. Amén. Primeramente, lo que Dios está buscando es que gente oiga la palabra de Dios. El propósito de la palabra, primeramente, es que Dios está queriendo que la gente lo oiga. ¿Qué quiere Dios? Que la gente oiga la palabra. Si no fuera así, Dios no hubiese enviado profetas, porque Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, ¿qué es lo que hablaban los profetas? La palabra de Dios. Es que la palabra que Dios nos ha mandado, que Dios ha dicho esto, ha dicho lo otro. Dios quiere que la gente
Y por eso es que Dios está buscando gente que anuncie la palabra también. Dios está buscando gente que vaya y predique la palabra. Porque hay gente que quiere venir a la iglesia, pero nunca quiere salir a las calles a predicarle a alguien. Ni al vecino le quiere llevar un tratado, ni al compañero de trabajo le quiere dar la palabra de Dios. Pero usted dice, no, yo estoy bien, yo que esté en la iglesia. No, ese no es el propósito de Dios con su palabra. No solamente que usted la oiga, es que usted la pueda hablar a otros también. Si no, oiga lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que Jesucristo estableció a un grupo, le dijo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, no es si quieren, tienen que ir. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. ¿Qué les mandó él? Era la palabra de él. Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que cuando usted se compromete con la palabra de Dios y cumple su palabra, Él está allí. Él está allí. Él está allí y dice: ah, estás honrando mi palabra, yo te voy a honrar a ti también. Amados hermanos, entonces vemos que lo primero que Dios quiere, según este pasaje, es que la gente oiga el mensaje. ¿Qué quiere Dios? Que la gente oiga el mensaje. Ya vimos según esta palabra, esta enseñanza, que no todos la van a creer, pero es necesario que usted hable. Pero dice Romanos en el capítulo 10: ¿cómo pues oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír la gente? Si el cristiano es feliz con él mismo, pues solo venir a la iglesia, pero él no le habla a nadie. Él no le dice a nadie que es cristiano. Es más, ni los compañeros de trabajo saben que es cristiano. Y cuando habla del cristianismo dice: sí, es que es bonito. Es que no solo es bonito, es vida y es paz, es poder de Dios. Es paz, es poder de Dios. Y el que lo vive gozará de ello. Amén. El que lo vive gozará. Y solamente aquel que vive en ese sentir de la palabra de Dios sabe que en su interior hay algo que desea de Dios. Amén. Entonces lo primero que Dios quiere es esto. Oiga, dice versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Número uno, Dios quiere que oigan. Todos oyeron la palabra. Dios quiere que todos oigan. Porque al final la palabra nos juzgará. Al final esta palabra nos juzgará. Inclusive a los que predicamos, a mi persona y a cada uno de los que predican, esta palabra nos va a juzgar. Me va a decir el Señor: ¿recuerdas aquel día que mencionaste en aquel mensaje que era esto y tú no lo cumpliste? Hipócrita, me va a decir. Santo Dios, Padre. ¿Y cuántos predicadores somos hipócritas hoy en día? Que venimos a hablar un montón de cosas, pero al cumplirlas nada se cumple. ¡Qué tremendo! Esto es como un chef, el mejor chef del mundo, preparando la mejor comida, pero venga la prueba. Esto es como, amados hermanos, como el hombre que está queriendo construir el mejor palacio, pero él no vive en él. Él vive allá, enrollado en trapos, allá, tirado a la calle. Esto es tremendo. Esta palabra, amados hermanos, imagínense que nosotros, preparando esta palabra, seamos condenados los predicadores. ¿Te recuerdas aquel día que te dije el mensaje? Era para ti. Santo, amén. Es que esta palabra viene para aquí, para allá, va para todos lados. Me agarra a mí, me compromete, me constriñe y me señala y me dice: esto no es solamente de hablarlo, es de cumplirlo. Amén, es de cumplirlo. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Dice la Biblia entonces que lo primero que Dios quiere es que la gente oiga mi palabra. Y Isaías 55 dice: pues mi palabra, oiga bien que dice, que la palabra, así como viene la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así será la palabra de Dios, que será enviada conforme a su voluntad, hará conforme lo que Él haya mandado que haga. La Biblia nos dice que Dios quiere que la palabra se escuche para que el hombre pueda dar testimonio de ella. Y cuando la palabra de Dios es oída, entonces comienza la fe salvífica a actuar.
En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, la Biblia nos dice a nosotros que la fe viene por el oír. ¿Por qué viene la fe? Por oír y oír palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por oír. En lugar que usted oiga los comentarios de tantas noticias malas y ahí pasa la gente temerosa, está temblando, mira, viendo las noticias, mira, ya viste lo que dijeron, mira lo que van a hacer, mira que no sé qué. ¿Por qué no se pone a oír la Biblia? Aunque sea ahí, ponga la Biblia hablada. Porque en YouTube la Biblia hablada. Y ahí va a comenzar alguien a decirle la Biblia, su corazón se va a regocijar, se va a llenar de gozo. En lugar que escuche cualquier otra bagatela de esta vida, escuche palabra de Dios. Amén. Entonces la Biblia nos dice que al oírla, ella produce fe en nosotros. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y al haber fe en el hombre se atreve a impulsarse a seguir a Dios más adelante. Pero no solo eso, la Biblia nos dice que Dios quiere que la palabra sea entendida. Oiga lo que dice la Biblia. Versículo 23. El que oye y entiende la palabra. Número 2, entiende la palabra. Dios quiere que la palabra de Dios sea entendida. Yo le mencionaba que estaba junto al camino, que por no haber entendido la palabra, vino el diablo y lo hizo dudar de la palabra y le dijo, esa palabra que te estaba diciendo el pastor Narciso es mentira, es. Y de verdad, y ese Dios tuyo, y no se te murió aquel fulano, o tu pariente, o tu amigo, tu hermano, y entonces, ¿dónde está ese Dios? Y la gente dice, es cierto, va. Y ese Dios, ¿qué va a ser Dios? Y no me puedo mantener vivo a mi fulano, a quien quiera que decir. Es cierto. Y ya entonces comienza a sembrar dudas y ya el diablo dice, que yo te dije. Y lo mismo hizo con Eva. A Eva le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. ¿Quién le había dado la palabra? Dios. Entonces el enemigo viene para hacerte dudar de la palabra. ¿Para qué? Para hacerte dudar. Y dice, esa iglesia donde está, allí no es donde Dios te ha llevado. Salte de ahí, vete a buscar una iglesia donde allá los hermanos se puedan sentar juntos. Mientras están sentados, le eches el brazo a tu vieja y la tengas ahí bien amontonada mientras estás predicando la palabra. Eso te va a hacer sentir mejor. ¿De qué te va a hacer sentir mejor si al salir de esta casa van a salir a pelear a la casa de ustedes? Gente que está del brazo con la esposa ahí y están tratando de aparentar lo que allá no viven. Allá ni tiene tiempo él, ni ella, ni él, ninguno. Los dos están en el teléfono. Y aquí viene a echarle el brazo a la iglesia. Hay gente que vive de puras apariencias. Y en esto me recuerda la historia de una pareja que estaba yendo al zoológico, parece que yo le comenté. Y estando ahí en el zoológico, dice que el mono estaba acariciando a la mona y estaba ahí. La besaba la mona. Y la acariciaba y dice, cuando lo estaba acariciando, le dice a la mujer, ya ves, para más ese mono y no vos. Usted sabe cómo a veces lo quieren comparar a uno con todas las cosas. Y de repente estaba la jaula siguiente, la de los leones. Y el león estaba allá echado en la esquina y la leona por ahí, ella sola, con los cachorritos. Y le dice, ese león está igual que vos, arrinconado allá. Y vos solo aquí. Y así, cabal, lo mismo. La perfecta escena. Y de repente vino un loco y traía unas piedras en la mano y agarra una de las piedras y se la tira al mono. Y el mono sale rápido, se subió a una rama y dejó a la mona ahí. Y la mona solo se le quedaba y la mona ya estaba ahí arriba. Y tiró otra piedra para la mona, para la leona. Y cuando tiró la piedra, que el león que estaba ahí arrinconado corrió. Le fue a rugir al hombre que le estaba tirando la piedra. Y le dijo al hombre, ya ves, le dijo, que aunque el león estaba arrinconado, fue el que defendió a la leona. El mono que estaba aparentando que la amaba y que estaba ahí con ella, cuando vio las cosas difíciles, es el primero que corrió. Así hay mucha gente que es pura apariencia. Cuando ven las cosas difíciles, esta vieja yo no la aguanto, yo me voy. Agarro las maletas, yo no necesito a esta mujer en mi vida. Un problemita hubo y agarraron maletas y se fueron. Pero viene aquel que usted lo critica, aquel que está arrinconado, que ni me da tiempo de no sé qué. Aquel hombre cuando ve las cosas difíciles, usted se enfermó y estaba con usted. Usted pasó el problema y estaba con usted. Usted tenía problemas
momentos de dificultad saquen el rugido y digan, ¡oh, aquí estoy! No necesitamos monos que sean apariencia nada más. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Oiga, la Biblia nos dice a nosotros esperen nomás. cuando se entiende la palabra de Dios, cuando se entiende la palabra de Dios, entonces la palabra cumple estas funciones. La palabra se hace dulce al paladar. La palabra se hace dulce al paladar. Pero muchas veces se hace amarga al estómago. Cuando ya llega al estómago se siente y dice, ay, Señor. Dice Apocalipsis 10:10 que el librito que Dios le mostró a Juan cuando él lo comió, le dice, come este librito, lo comió. Fue dulce en su boca, pero se convirtió amargo en el estómago. Ezequiel capítulo 3 versículo 3 dice que le dijo, come este rollo. Y cuando lo hubo comido, oiga, dice que la palabra fue dulce en el paladar. Qué rica esta palabra. Pero ya en el momento del estómago se hizo amargo. Porque cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, ay Dios mío, cuando escuchaste que alguien Dios habló mal de ti, ahí es el momento donde tú tienes que actuar con la palabra de Dios que está en tu boca. Esta palabra que hablaste la tenés que vivir. Esta palabra que te fue dulce en el paladar, vívela. Esta palabra que la habló, Dios mío, que la hablaste, entonces vívela. Que esto, aunque sea amargo el estómago, pero en el interior seguirá siendo dulce, en la boca será dulce. Amén. Ahí es cuando la Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 119, en el versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted puede decir, mira, ese camino estaba oscuro, pero mire la palabra de Dios. Cuando usted venga a hablar, uno te dice que yo me caso con usted, y cuando usted comienza a decir, bueno, la Biblia dice de que vamos a ver, y comienza a analizarlo, no, este hombre ya tiene una mujer allá, no, ¿para qué le voy a hacer caso? Si la Biblia dice que ningún adúltero estará en el reino de los cielos, ¿para qué le voy a hacer caso a él? Para de la palabra de Dios. Cuando comienza a ver y viene aquel vago a decirle que yo me caso con usted, y comienza a ver la palabra de Dios, dice, la Biblia dice, no juntéis con yugos desiguales. Y dice la palabra, no, oiga, hasta ya me alumbró los ojos, ya veo la vida, ay Dios mío, la entendí, no es para mí. La Biblia dice que no juntéis con yugos desiguales. Es que si vamos a estar en pareja, tiene que tener que estemos juntos, que tenemos que estar de acuerdo. La Biblia dice, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no van a andar juntos. No van a andar juntos. Gloria a Dios, pero cuando se entiende la palabra de Dios, muchas veces se vuelve dura y quebrantadora y quema. Amén. La Biblia dice en Jeremías 23:29 que es pues mi palabra como martillo que quebranta la roca, pero también es como fuego que quema. Y como fuego que quema y como martillo que quebranta la roca. Muchas veces el hombre está arraigado, la persona está arraigada en su estilo de vida y dice, este es como yo vivo y qué pues. Pero cuando la palabra de Dios lo confronta, le dice, esa Biblia que está allí te dice que tú no vas a entrar al cielo. Y entonces el hombre dice, santo Dios, yo quiero entrar al cielo, ¿cómo lo tengo que hacer? Y la Biblia dice que confieses a Jesucristo con tu boca, lo creas en tu corazón, lo confiesas con tu boca y lo sigas. Y lo sigas, porque hay gente que ha confesado a Jesús pero no lo sigue, hermano. Hay gente que ha confesado a Jesucristo pero no está siguiendo nada. Ay, que te vaya bien, Jesús, yo me quedo aquí en mi casa. Y a Jesús es necesario seguirlo, y algunas veces hay que seguirlo al Gólgota. Y por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted sigue a Cristo Jesús, usted crucifica sus pasiones. Usted crucifica todo aquello que lo detiene de llegar al siguiente nivel. Amén. Porque el número 3 es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted produzca. ¿Qué quiere Dios? Que usted produzca, que lleve fruto. Mire lo que dice el versículo 23. Todo aquel que entiende la palabra y da fruto. ¿Qué es lo que va a hacer? Dar fruto. Pero no va a dar fruto malo, va a dar fruto bueno.
Y en Juan, en el capítulo 15, la Biblia nos dice que hay 3 niveles de fruto. Hay fruto, hay más fruto y hay mucho fruto. ¿En qué depende esto? Bueno, depende de nuestra capacidad, depende de nuestra aplicación, depende de cómo se mete con Dios. Hay gente que dice, es que yo no sé por qué, pero a mí, yo no me he visto avanzar. Analícese usted. ¿Cuántas veces hay una por semana? Ya no me acuerdo, pastor, ¿cuándo fue la última? A veces Dios tiene que zarandearnos para que ayunemos, hermano. Qué tremendo. A veces Dios tiene que ponernos diferentes dificultades para que podamos hacer una hora de oración. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó de madrugada a orar? Ayúdame, Señor. Es que el pastor no me mandó el texto de madrugada, pero yo no me levanto. Es que no es para, yo lo hice para que usted se incentivara. Levántese a orar. El fruto se produce de acuerdo a nuestra capacidad. Dios nos demandará según nuestra capacidad. Oiga, hay gente que tiene una capacidad tremenda. En una ocasión, yo fui líder de un grupo allá en Virginia. Y había un muchacho que una vez yo le dije, hijo, yo no quiero estar en tus zapatos cuando el Señor nos llame delante de su presencia. Y me dijo, ¿por qué? Yo te he escuchado cantas con una voz tremenda. Te he escuchado predicas bien, tenés una voz tremenda. Tenés un intelecto, sabes cómo desarrollarte, podés hablar bien, podés hacer, imagínate, podés tocar instrumentos, tocaba la guitarra, ¿no? Cuando Dios te demande, yo no quiero estar en tus zapatos. Porque yo ni canto bien, ni predico bien, ni hablo bien, apenas sé hacerlo, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando Dios te lo demande, y así hay gente que tiene grandes capacidades, pero dice, para estar sentado y criticando a otro, no. Ese mensaje no me gustó. Esa alabanza no le salió bien. Ese piano no lo tocó bien, lo ha perdido el pastor. Y lo ha perdido el pastor para criticarse. ¿Y por qué no se ponen las pilas, pastor? Yo quiero cantar al Señor cuando nos reunimos para ensayar. Amén. Entonces Dios nos va a demandar el fruto de acuerdo a nuestras capacidades. Hay capacidades que están allí, gente que está escondida nada más. Oiga, y la Biblia dice, Dios nos demandará según nuestra capacidad. Dios entrega sus dones con la responsabilidad para responsabilizar a alguien. Todos aquellos que tienen dones, Dios los va a responsabilizar. Cuando venga la palabra de Dios, cuando nos presentemos delante de Dios, le va a decir, fulano de tal, ¿qué don tenías tú? Mire, Señor, por mí el Señor hablaba de vez en cuando, yo tocaba, yo cantaba. ¿Y por qué no estabas en la iglesia? ¿Y por qué el pastor le tocaba cantar cuando tú podías cantar? Mire, yo predicaba, pero a ti solo te gustaba predicar del púlpito, nunca te vi predicar en la calle. ¿Sabes que la predicación de aquellos entonces era en las calles? Se le llamaban los del camino por eso, porque siempre estaban en los caminos. Ahora a la gente le gusta predicar sobre el púlpito, en la calle no le gusta ir a hablar a nadie. Qué tremendo es. Es necesario que nosotros nos dispongamos. Algunas veces la gente dice, es que el pastor no va. Bueno, y solo el pastor llamó al Señor. No tiene pies y carro usted, no puede hablar y abrir su lengua, no puede agarrar un puñado de tratados y decir, mire, aquí están estos tratados, mira, si quieres ir a la iglesia, aquí está este número, llama a este hombre, que te venga a recoger o que te venga, mande a alguien a llamarte. Hay gente que quiere ver al pastor, ve el pastor cargado y lo quiere ver más cargado todavía, venga pastor, vamos, pastor, hagamos, pastor, veamos. Y el pastor dice, santo es el Señor, ¿y cómo voy a hacer yo? Y si no a él, no está feliz, ¿no? Y ese pastor, ¿por qué no viene? ¿Ah? Yo digo, yo quisiera que llevara mi carga un día nada más. Una semana, como una semana que la llevara. Yo creo que los que me vieron ayer se pudieron dar cuenta, el pastor estaba bien fulminado ayer, hermano. Estaba pidiéndole al Señor fuerza de parte. Cuando salí de mi casa le dije, Señor, este día necesito tu fuerza más que así. Y en victoria llegué a mi casa. En el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que usted da fruto. Tenemos fruto. Porque si usted no da fruto, amados hermanos, allá hay una cuenta que se la van a pasar.
Y es mi obligación decírselo por medio de la palabra. Lo van a demandar a ustedes lo que ustedes, los dones que Dios le dio. Te di este talento. Y usted dice, yo no tuve talento de nada, yo nada más lo que sabía era trabajar. Pues para eso te puso el don también. No le puso Dios los dones a Iolapa ya cuando estaba con Moisés y le dijo, voy a preparar a 2 hombres que hagan toda la casa del Señor. Y les dio sabiduría más que a todos. Eran canteros, preparadores de piedra, preparadores de madera, preparadores de todo. Y prepararon y levantaron el templo de Dios. ¿Quién les dio la sabiduría? Dios se la dio. Y usted dice, no, esto yo lo aprendí. Lo aprendiste porque Dios te diseñó ya en tu mente para que puedas aprender eso. Amén. ¿Por qué Dios prepara a cierta gente para algo y otras no? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Dios nos hizo así, hermano. Tenemos un propósito. Tenemos un fin a que cumplir. Pero la Biblia nos dice también, oiga, que si Dios, número 3, yo le decía, número 4, Dios te hizo, amado hermano, Dios, el propósito de la palabra de Él es que esta palabra te forme a la imagen de Cristo Jesús. ¿A la imagen de quién? Algunas veces nosotros nos queremos comparar con medio hermano, con medio mundo. Mira el hermano, no, yo hablo mejor que él. Mira el hermano, no, a mí me usa más el Señor. Me usa más el Señor que él. ¿Cómo me usa? Compárese con Cristo Jesús. Vamos a ver cómo quedamos. Comparemos con Cristo. Dice la palabra, oiga, que Dios nos está haciendo para formarnos al carácter de Cristo. Pero cuando la Biblia nos habla que Dios nos está haciendo para formarnos al carácter de Cristo, es que Él quiere que su Espíritu Santo nos moldee. ¿Qué quiere que nos haga? Que el Espíritu Santo nos moldee. Todo el tiempo nos moldee. Que nos dé amor, nos dé gozo, nos dé paz, nos dé paciencia, nos dé bondad, nos dé fe, nos dé benignidad, que es una bondad interna que solamente Dios la puede dar. Aleluya. Y con nos dé dominio propio, que es templanza, la templanza es dominio propio. Todo esto estaba en Jesucristo. Y cuando su carácter y mi carácter nos parecemos al carácter de Cristo, oigan, entonces nuestras vidas brillan. Y cuando ustedes brillan delante de las demás personas, la gente quiere ser como ustedes. Dice, invitemos al hermano fulano, que me gusta hablar con ese hombre. Llamemos a la hermana fulana de tal, qué lindo es hablar con esa mujer, que cuando viene acá solo de Cristo habla, solo la palabra me presenta, solo el Señor me habla. Cuando nosotros nuestro carácter no está moldeado al carácter de Cristo, solo hay carnalidad. Y dice, a esa hermanita no la invité porque desde que viene ya viene hablando de todo el mundo. Ese varón ni lo llames, porque ese varón nos va a meter en pleito. Aquí mejor algo va a traer, mejor no le digas. Cuando nosotros somos controlados por la carne, pero cuando el Espíritu de Dios está allí, dice, llamen a ese siervo del Señor, llamen a esa mujer de Dios, que cuando ella viene, sus oraciones hacen efecto, porque siempre dice, vamos a orar, oremos. Amén. Pero quiero presentarle esto y por último, la Biblia nos dice a nosotros, escuche, váyase a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la palabra te va a hacer sabio para la salvación. ¿Te va a hacer qué? Sabio para la salvación. Vámonos a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. La palabra, el objetivo de ella no es que usted y yo la andemos nada más debajo del brazo, no es que usted la traiga para la iglesia nada más, porque muchas veces solo la traemos y la llevamos a la iglesia, pero no la leemos en casa. El objetivo de Dios no es solamente que la traigamos como libro de texto aquí a la iglesia, no. El objetivo de Dios es que usted la lea, es que usted trate de memorizarla, de vivirla. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Y al hablar de dichos está hablando de la palabra de Dios para no pecar contra ti. Entonces esta palabra nos puede hacer sabios para la salvación. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, y que desde la niñez, oiga, ¿qué dice que ha hecho? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ha sabido, número 1 de las cosas que se ven ahí, saber la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te deseché del sacerdocio.
Hay mucha gente caída en las calles, hay pastores caídos, evangelistas, hay hombres. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento. Lo que sabían lo desecharon. Sabían que meterse con alguien en la misma cama se llamaba adulterio si estaban casados, fornicación si no estaban casados, y lo hicieron. ¿Qué hicieron? Desecharon el conocimiento y Dios los desechó del sacerdocio. El pecado permitió que el pecado, mejor dicho, en otras palabras, lo golpeara. Y allí se quedaron golpeados y no tuvieron fuerzas para levantarse. Ahora Dios los está queriendo levantar. Pero el enemigo los tiene atados, recordándoles: mira dónde caíste, ya no te vas a levantar, ya no te vas. Y ellos están creyendo en el enemigo: ya no me voy a levantar, ya no me voy a levantar. Y ahí están tirados todavía. Pero oiga, dice la Biblia que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es necesario que las sepamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un versículo de la Biblia para memorizarlo? ¿Cuándo fue esa última vez que tomamos el versículo de la Biblia para memorizarlo? Y, es que eso que lo hagan los hermanos allá. Timoteo no era predicador, pero dice que desde la niñez ya sabía las Sagradas Escrituras. Por eso es que los niñitos se pasan aquí a aprenderse la Biblia. Y cuando la Biblia brilla en su corazón y se abren sus ojos para conocerla, dice: wow, este versículo de la palabra de Dios yo lo había leído tantas veces, pero ahora lo entiendo. Amén. Dicen: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El objetivo de la palabra de Dios es hacerle sabio. Cuando usted es sabio, usted teme a Dios. ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando usted es sabio, usted teme. Y usted dice: yo no quiero meterme en contra de Dios, porque yo sé de que todos aquellos que vayan en contra de Dios no les irá bien. Por tanto, amados hermanos, la Biblia nos dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El objetivo primordial de la palabra de Dios, el propósito principal de la palabra de Dios es presentarte la sabiduría de Dios y así te puedas parecer más a Cristo Jesús. Cristo, amados hermanos, decidió obedecer a Dios antes que a cualquier otro. Cristo decidió ante la dificultad ir hasta el Gólgota porque sabía que la palabra de Dios tiene cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Porque sabía que el que le había dicho que iba a estar con él, iba a estar con él. ¿Cuántos le ha dicho el Señor que va a estar con ustedes? Amén. Entonces usted lo puede creer: Dios va a estar conmigo, no importa qué es lo que yo pase, Él estará conmigo. No importa las dificultades que yo esté pasando, Dios va a estar. Y esta es la fe del cristiano, que cuando nosotros oramos, le oramos a un Dios que no es sordo, sino que un Dios que oye nuestra oración. ¿Cuánto lo creen? Y entonces llegar a este punto, amados hermanos, que al hacernos sabios para la salvación, esta misma sabiduría nos hace parecernos a Jesucristo. Nos hace parecernos a Jesús. Dios quiere que a través de la palabra nosotros seamos sabios, para que podamos ser salvos. Amén. Y este es el principio de la palabra. Este es el propósito de la palabra: limpiarte. Y dentro de todo eso, cuando la palabra es leída, te va limpiando. ¿No lo creen? La palabra lo va limpiando a uno. La palabra le va quitando las manchas que uno tiene, lo va purificando. La palabra le va haciendo diferente a lo que usted era. ¿Cuántos venían mentirosos del mundo? Y ahora ya tal vez no mienten tanto. Ahora más o menos le van bajando. ¿Cuántos venían de una manera? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermano, porque a veces hay hermanitos que me han mentido a mí, no se han dado cuenta que los he cachado. Yo digo: Dios, Señor. Oiga, algunas veces a mí me ha tocado mentir. ¿En qué sentido? En el sentido que yo le he dicho a alguien: yo voy a estar allí, y se me olvidó que iba a ir y después estoy tarde. Hermano, perdónenme, mejor lo vamos a dejar para el siguiente día. ¿Qué fue eso? Una mentira. ¿Por qué? Por causa del olvido. Pero la Biblia nos dice a nosotros, amados hermanos, que necesitamos a través de la palabra, nos hace diferentes. Oiga, la palabra nos enseña a caminar. ¿Cuánto lo creen? La palabra le enseña a las mujeres cómo vestirse. La hermanita que le gustaba vestirse de minifalda, ahora leyó la palabra donde dice en 1 Timoteo 2:9 que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, se atavíen con pudor, o sea, teniendo vergüenza de que les vean las carnes. Se atavíen de una manera que dice que sea modesta, o sea, que sea bien, podría decir con modestia, que sea decorosa. No, en
una faldita toda rota por todos lados, no, decorosa, que esté bien vestida. Los hermanos ahora nos entendemos que aquel que andaba pelo largo dice, a la palabra nos enseña que al hombre le es indecoroso dejarse crecer el cabello. Bueno, vamos a tener que cortar el cabellito que tenemos ahí a los que tienen. Y a los que no nos vamos a rapar. Gloria sea a Dios. La palabra nos enseña todo eso, nos enseña cómo tratarnos entre nosotros mismos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. La palabra nos enseña cómo hacer que no se nos llene el corazón de raíces de amargura. ¿Cómo? Orando. ¿Qué dice la Biblia? Orad por vuestros enemigos. Usted no quiere odiar a alguien, ore por esa persona. Usted cree que no lo puedo ver, comience a orar. Porque si el Señor lo haya no queriendo ver a aquel, ¿cómo va a poder ver a aquel que viene? Si no puede ver a aquel, puede ver a aquel. Comience a orar por el Señor. Yo no sé qué le hice o qué me hizo el hermano, pero siento que me cae mal. Yo te pido que me quites esto. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Aunque el diablo lo esté diciendo, lo vas a bendecir aunque te hizo aquello. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña cómo no tener raíces de amargura. Esta palabra nos da dirección, amén. Nos enseña cómo caminar en la vida. Nos enseña de que si dos están chismeando ahí, ¿qué es lo que debo de hacer? Dice la palabra de Dios. Dice, no te apresures a meterte en pleito ajeno, porque vas a ser como aquel que agarra el perro por las orejas. ¿Qué significa? Te van a morder a ti también. Entonces, te ve que están chismeando ahí, pasa, Dios me la bendiga, no me voy. ¿Qué nos enseña? La Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña cómo caminar. La palabra de Dios nos enseña que necesitamos hacer grandes cosas. La Biblia le enseña al hombre y a la mujer cómo debe instruir a sus hijos en el camino de Dios, para que cuando aún sea viejo o sea mayor no se aparte del camino que le enseñaron cuando estaba pequeño. Y si llegase a apartarse, la misma palabra lo traerá delante de él. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que el propósito de Dios a través de su palabra no solamente es que el hombre la oiga, no solamente es que el hombre la entienda, no solamente es que el hombre dé fruto, es que el hombre pueda, amado hermano, pueda también ser salvo a través de la palabra de Dios. Limpiarse a través de la palabra de Dios. Esta palabra limpiará nuestra alma. ¿Qué va a hacer? Y va a formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Póngase en pie en esta hora. Si hay alguien que esté aquí, si nuestro amigo que está acá, usted ha decidido pues que venir acá, yo sé por qué le invitó a alguien. Le queremos invitar a que reciba a Jesús como Salvador de su vida.